A ver, concentración. Estamos estudiando esto, que es un tema brutal. Decía que las modas son epidemias inducidas. Un bostezo que se contagia. Un segundito. Un momento. Quiero ver una cosa, una duda que me ha entrado. Una duda. Y me he dicho, ¿qué cojones era embuido? Embuido. Ahora te lo cuento lo que es embuido. Que no es embudo, es embuido. Embuir. Aquí lo viene. Mira, lo voy a poner por aquí. A ver si me lo prendo. Pues significa persuadir o infundir. Embuir. Espera. Vale. Pero tiene más acepciones. ¿Qué son? Animal. Vale. Mira qué de cosas significa. Embuir. ¿Qué es? Embuir es infundir, persuadir, inspirar, insuflar, insuflar, inculcar, animar, mover y motivar. Todo eso. Todos esos son sinónimos. Cada día te acostarás sabiendo una cosa más. Decía que las modas son epidemias inducidas. Un bostezo que se contagia. ¿Inducido? ¿Y por qué he dicho imbuido? Esa tensión, esa tendencia a imitarse los individuos unos a otros, conduce a toda serie de epifenómenos, los más importantes, los celos, la rivalidad... Míralo. Míralo que... Tío, había dicho algo todo guapo la chica, me lo he pasado. Estaba muy atento. Esa tendencia a imitarse los... Que las modas son epidemias inducidas. Un bostezo que se contagia. Esa mutua imitación, me ha llamado mucho la atención. Esa tendencia a imitarse. No sé qué he oído que me ha llamado mucho la atención. Conduce a toda serie de epifenómenos, los más importantes, los celos, la rivalidad, la envidia y la violencia psicológica. Bueno, la violencia psicológica que se materializa al cabo de un tiempo en esas relaciones humanas, en una guerra de todos contra todos, y que los grupos humanos, desde muy antiguo, han aprendido a conjurar a través de un mecanismo terrible, un mecanismo muy eficaz, pero terrible, que es este mecanismo del chivo expiatorio. Iñaki Piñuel es psicólogo y uno de los principales especialistas españoles. Atrás, adelante. El capitán Dreyfus cumple cadena perpetua por una traición a Francia que no ha cometido. En París, un escritor, Émile Zola, se lanza a su defensa. Es mi deber. No quiero ser cómplice.
Todas las noches me temblaría el espectro del inocente, que expía a lo lejos cruelmente del otro lado un crimen que no ha cometido. Finales del siglo XIX y principios del XX, hace apenas 100 años, la ola de antisemitismo que recorre Francia estallará en Alemania. ¿Por qué los judíos y por qué no otro colectivo? ¿Por qué no otra agrupación humana? Por dos razones. Primera, porque los judíos son inmigrantes, por lo tanto son más débiles. Y en segundo lugar, porque los judíos no son parte de la mayoría. Tienen otra religión. En algunos casos conservan su lengua, sus costumbres. Yo acuso al primer Consejo de Guerra, al segundo Consejo de Guerra, por haber cometido el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable y condenar a un inocente. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Creer en historias inventadas sobre judíos que se comían a niños, judíos que realizaban ritos inversos por los cuales sacrificaban niños gentiles, etc. A lo largo de toda la historia de la diáspora se le han aplicado historias falsas y se han aplicado argumentos erróneos. Por ejemplo, se decía que los judíos se habían beneficiado económicamente de una situación determinada. Los protocolos de los sabios de Sion funcionan como una excusa para poder llevar a cabo el mecanismo victimario. Pese a que después se ha demostrado que estos protocolos son una falsificación, esto no ha servido de nada. Se ha seguido pensando que si es una falsificación, es porque han podido falsificar algo que sí que existe. ¿Dónde? En algún lado. Funciona un poco parecido a como Saddam Hussein terminó pagando el atentado de las Torres Gemelas. En el momento en el que ocurren los atentados del 11 de septiembre, en ese momento se produce una situación de tensión social tan enorme que es necesario inmediatamente encontrar a un culpable para que la sociedad pueda dormir. Y entonces, aprovechando que Irak está sobre una inmensa bolsa de petróleo, es decir, los cientos de miles de muertos que ha habido en Irak a raíz de la invasión han estado pagando por un atentado que no fue cometido por nadie que se acercara mínimamente al gobierno de Irak. El juicio avanza. Prosiguen los testimonios. La sala debe tenerlos en consideración, recuerda el secretario. Un miembro del jurado se revuelve, otro bosteza. En el banquillo, el personaje de Kafka, Joseph K., anticipa la sentencia, culpable o inocente, condenado o absuelto. Hay un pasaje en el proceso en que el inculpado, que no sabe cuál es el motivo de su procesamiento, pregunta si lo van a poder absolver. Y uno de sus consejeros, Tito Livio, le pregunta: ¿qué clase de absolución prefiere usted? ¿Qué clase de absolución preferiría? Preguntaron a Joseph K. Hay tres posibilidades: la real, la aparente y la prórroga indefinida. La primera es la más convincente, pero tengo la convicción de que ni una sola persona ha podido lograr nunca la absolución real. La segunda absolución es la absolución aparente. El juez dictaminará que usted es inocente, pero todo el mundo sabrá que usted ha sido inculpado y que posiblemente, con independencia de lo que haya dicho el juez, es culpable de esa acción. Y por último está la prórroga indefinida. El tribunal decide suspender el proceso y ese proceso que queda suspendido y que pende como una espada de Damocles el resto de la vida del acusado puede ser reanudado en cualquier momento. Dolores Vázquez ha hablado en público después de tantos años y ha dicho dos cosas verdaderamente significativas respecto al mecanismo victimario del chivo expiatorio. Ha dicho dos cosas. La primera es que aunque después de tantos años de haber sido demostrado científicamente que el asesino era el otro, la gente la sigue reconociendo como culpable. Sigue siendo la culpable. La absolución, como dice Kafka, era solo aparente. La segunda cosa que ha dicho, extraordinariamente interesante, es que algunas veces ella despertaba y se preguntaba: ¿habré sido yo la asesina? ¿Habré sido yo la asesina? Significa que Dolores Vázquez también forma parte del grupo.
El mecanismo del chivo expiatorio funciona perfectamente si la víctima asume su papel de culpable. Como el chimpancé babuino que acepta los golpes sin apenas resistencia. En este proceso de... Espera un segundito. Como el chimpancé... Si la víctima Tiene que ir preguntaba, concentrado. ¿habré sido yo la asesina? ¿Habré sido yo la asesina? Significa que Dolores Vázquez también forma parte del grupo. El mecanismo del chivo expiatorio funciona perfectamente si la víctima asume su papel de... ¿Habré sido yo la asesina? Significa que Dolores Vázquez también forma parte del grupo. El mecanismo del chivo expiatorio funciona perfectamente si la víctima asume su papel de culpable. Como el chimpancé babuino que acepta los golpes sin apenas resistencia. En este proceso de convertir a una persona en un chivo expiatorio no se puede hacer de cualquier manera. Hace falta que la propia persona... se acusa de todos esos males, acepte ese rol, ese papel, y por tanto esa persona no es consciente que en ese momento está siendo atacada por un mecanismo grupal terrible para ella. El suicida es aquel preso que ve levantar una horca en el patio del penal y cree erróneamente que la han levantado para él. Sale por la noche de su celda, baja al patio y se ahorca. Muy rápidamente toda esa atribución culpable del entorno de la víctima, del chivo expiatorio, pasa a internalizarse. Muchas personas se sienten malas, perversas, culpables, no muy concretamente de nada, porque no tienen ninguna razón, ninguna causa concreta, pero eso muy fácilmente termina somatizándose, convirtiéndose en afecciones psíquicas que terminan generando lesiones somáticas o psicosomáticas, ¿verdad? Y a veces pueden llegar a terminar siendo graves enfermedades físicas o somáticas también. Hemos encontrado que debajo de los casos de acoso psicológico en el trabajo, mobbing y también de los casos de acoso escolar, no hay más que fenómenos de este tipo, fenómenos del chivo expiatorio. La diferencia es que no eliminamos físicamente a nuestros chivos expiatorios, pero no por ello sufren menos las consecuencias psíquicas y psicosomáticas. Brujas, extranjeros, judíos, gitanos, albinos, homosexuales, locos, encabezan la lista de chivos clásicos. Pero hay otras víctimas propiciatorias que la banalización cotidiana hace invisibles. En el juicio también prestarán declaración. Algo muy importante es desprogramar esa idea que tiene. En las sociedades tradicionales, instigar el proceso del chivo expiatorio era algo muy importante. Tal es así que se reservaba a ciertos individuos que tenían esa cualidad o cualificación, eran los sacerdotes, aquellos que sabían cómo sacrificar, de qué manera hacerlo para que el mecanismo fuera eficaz. Bueno, pues ya hemos llegado. Este es el altar de sacrificios. Este es el altar de sacrificios de Ulaca, donde los bretones pues, practicaban sacrificios de animales e incluso humanos. Pero bueno, está bien atestiguado en la práctica de sacrificios humanos. Lo único que evidentemente solo se daba en situaciones muy especiales. Y en estos canales que caen desde el altar, pues se ve que por ahí servían para la sangre, para que corriera la sangre de las víctimas. Hasta aquí abajo. En nuestra vida actual no tenemos esos sacerdotes sacrificadores, pero sí hay ciertos individuos que conocen, saben muy bien cómo funciona este mecanismo
y lo aplican con frialdad enorme. Estos individuos son inquietantes porque presentan frecuentemente perfiles de psicopatía, lo que los psicólogos llamamos personalidades psicopáticas. Individuos muy fríos, muy implacables, terriblemente seductores, con una imagen pública excelente, pero que cuando algo les estorba, terriblemente seductores, psicopáticas. Individuos muy fríos, muy implacables, personalidades psicopáticas. Individuos muy fríos, muy implacables, terriblemente seductores, con una... con una imagen pública excelente, pero que cuando algo les estorba o cuando ven que la situación se les va de las manos, conocen muy bien cómo hacer para... o cuando ven que la situación se les va de las manos, conocen muy bien cómo hacer para que uno de los miembros del grupo pague con su sangre. Se busca las cosquillas para que exploten y... los miembros del grupo pague con su sangre. Se busca las cosquillas para que uno de los miembros del grupo, situación se les va de las manos, conocen muy bien cómo hacer. Para que uno de los miembros del grupo pague con su sangre. Se busca las cosquillas para que exploten y de esa manera esa desestabilización emocional les lleve a una imagen.
una imagen pública de ser personas conflictivas, a esa desestabilización emocional les lleve a una imagen pública de ser personas conflictivas, difíciles, ¿verdad? Todo esto es falso, no es más que un artefacto que se crea por parte de ciertos individuos interesados en presentar a la víctima como merecedora de todo lo que le va a ocurrir. Interesados en presentar a la víctima como merecedora de todo lo que le va a ocurrir. Al principio, digamos, del proceso, cuando la víctima tiene ese sentimiento de culpa, la víctima cree que se merece ese trato, porque está totalmente desorientada. Beatriz Alcaide ayuda a quienes tratan de superar una situación de acoso laboral, escolar o familiar. Llega un momento en que sufre un tal bloqueo que, vamos, está convencidísima de que se lo merece y de que es culpable. Y eso es fácil si el acosador conoce los puntos débiles de la víctima, los que le situarán ante el descrédito social. Los oídos adecuados y el boca a boca hacen el resto. De que se lo merece y de tal bloqueo O familiar. Llega un momento en que sufre un tal bloqueo que, vamos, está Ayuda. totalmente desorientada. Cree que se merece ese trato, porque está totalmente desorientada. Beatriz Alcaide ayuda a quienes tratan de superar una situación de acoso laboral, escolar o familiar. Llega un momento en que sufre un tal bloqueo que, vamos, está convencidísima de que se lo merece y de que es culpable. Y eso es fácil si el acosador conoce los puntos débiles de la víctima, los que le situarán ante el descrédito. Y eso es fácil si el acosador... que sufre un tal bloqueo que, vamos, está convencidísima de que se lo merece y de que es culpable. Y eso es fácil si el acosador conoce los puntos débiles de la víctima.
los que le situarán ante el descrédito social. Los oídos adecuados y el boca a boca hacen el resto. Ante el descrédito social, si el acosador conoce los puntos débiles de la víctima, los que le situarán ante el descrédito social. Los oídos adecuados y el boca a boca hacen el resto. Un judío será intrigante, un gitano ladrón o camello, un inmigrante un peligro, y la anciana que hace ungüentos es la bruja con verruga y gato que encarna a Belcebú. Tópico, y sin embargo, terriblemente eficaz. El prejuicio sabe disfrazarse de innovación y se adapta a cada época. En el ámbito del mobbing ocurre un fenómeno terrible que se llama en psicología social el error fundamental o error básico de atribución, que es la tendencia que tenemos como seres humanos a atribuir a las víctimas de cualquier problema de maltrato rasgos, disposiciones, actitudes que explican el por qué está siendo victimizado. Esto es un fenómeno óptico, un mecanismo de defensa, no hay tal cosa, pero tendemos a ver en las víctimas su propia responsabilidad. No hay tal cosa, pero tendemos a ver en las víctimas su propia responsabilidad, de tal manera que es muy difícil la solidaridad, el ponerse del lado de una víctima cuando uno piensa que de tal manera que es muy difícil la solidaridad, las víctimas su propia responsabilidad, de tal manera que es muy difícil la solidaridad, el ponerse del lado de una víctima cuando uno piensa que algo habrá hecho, ese famoso algo habrá hecho que acompaña a las víctimas de acoso.
lado existe el fenómeno de la profecía autocumplida, por el cual la proyección de una actitud sobre alguien hace que este alguien confirme a su vez con su conducta esta actitud. Para que funcione bien engrasado el mecanismo de chivo expiatorio se requiere del mito, la versión mítica que es que la víctima merece lo que le estamos haciendo. Uno de los fenómenos extraños que estamos acostumbrados a ver en torno a los casos de acoso, es uno de los fenómenos extraños que es que la víctima merece. El mecanismo de chivo expiatorio se requiere del mito. Para que funcione bien engrasado el mecanismo de chivo expiatorio se requiere del mito, la versión mítica que es que la víctima merece lo que le estamos haciendo. Uno de los fenómenos extraños que estamos acostumbrados a ver en torno a los casos de acoso es el fenómeno que hace que el agresor se declara víctima de su víctima. Siempre que hay un caso de acoso, otro anterior, lo que llamamos cadáveres en el armario. ¿Debido a qué? Debido a que el patrón recurrente, el patrón que se repite siempre no es la víctima. La víctima desaparece y tendrá otra víctima. Pero sigue el acosador que, a base de refinar su comportamiento, repite esa conducta una y otra vez, más impunemente. Parar los pies al acosador significa imputarle su comportamiento como un comportamiento inaceptable. Por tanto, todas esas versiones que a veces los que acosan quieren presentar como justificativas de su maltrato, de su violencia psicológica, hay que rebatirlas per se. Imposible cuantificar el dolor causado por esta vieja práctica. El chivo, inocente o no más culpable que el resto, sufre los golpes físicos, los psicológicos, la tortura de la expulsión y el aislamiento. Las consecuencias.
consecuencias son muy negativas, ¿verdad? Porque puede conllevar pues, la pérdida de identidad, depresiones muy profundas y el aislamiento social y familiar. Sabemos que es una identidad. Lo psicológico, chivo, inocente o no más culpable que el resto, sufre los golpes físicos, los psicológicos, la tortura de la expulsión y el aislamiento. Las consecuencias son muy negativas, ¿verdad? Porque puede conllevar pues, la pérdida de identidad, depresiones muy profundas y el aislamiento social y familiar. Sabemos que es una de las causas principales del suicidio. Ahora mismo ya se considera un delito el móvil tanto familiar como laboral en el código penal, ya está tipificado, ¿verdad? Pero claro, es tan difícil de probar un maltrato psicológico, primero porque la persona perversa, el verdugo, ¿verdad? Son personas que tienen un gran carisma de sentido de que claro, tienen un grado de psicopatía bastante alto. Y les resulta muy fácil el hacer teatro y el caer muy bien a los demás. Realmente es muy difícil detener los casos de linchamientos grupales, intentar ponerse del lado de la víctima en un proceso de chivo expiatorio equivale al riesgo de terminar siéndolo uno mismo. La dinámica de grupo, el empeño colectivo de ir en una dirección, se convierte en una presión psicológica muy difícil de enfrentar individualmente. Hay que llamar héroe a la persona que se atreve a solidarizarse con alguien que está siendo linchado mediante el mecanismo del chivo expiatorio. El linchamiento es el punto final de la persecución. Y una persecución solo terminaría cuando exista el linchamiento. En Estados Unidos, durante muchísimo tiempo, Me lo estudio y te lo cuento otro día.